Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá les traigo, como les había dicho, lo que es la imputación del Entity Fee. Les voy a compartir esta planilla para que puedan ver cómo fue el cálculo y ahora les voy a explicar brevemente de dónde se salen estos números. La primera pestaña les da el resumen ya final, calculado por cada uno de los conceptos y el total a pagar, que es esta columna. Y ahora les voy a contar cada uno de esos conceptos. En esta pestaña que dice abril punto 18 pueden ver cómo ha sido el cálculo. Recuerden que se divide en tres conceptos. El total del Entity Fee, como se informó el lunes en la reunión del Power Corner, es de 200.000 pesos, que corresponde al 35,44% de la capacidad contributiva generada en abril. Cada una de estas tres conceptos se divide de la siguiente manera. El primero es lo que es el capital, que fue considerado el saldo de caja y banco a finales de mes, menos la deuda con el EMSI y el saldo del extracto. Es decir, que acá pueden ver cuál es su capital reportado y cuál es el monto por el cual fue tenido en cuenta. Acá vean las entidades que no tienen ningún monto, es porque es claramente monto negativo. Entonces, en el próximo mes sí vamos a poder ver cuál es ese monto negativo y vamos a poder determinar más fácilmente cuántas entidades van a estar pudiendo pagar lo que es Entity Fee los próximos meses, y también ser más accountability entre las entidades, ya que obviamente entidades con saldo negativo nos perjudican a todos porque todos pagamos un monto mayor. Entonces ese es el primer cálculo. Después está acá lo que es Fixed Tax, que justamente para disminuir esto que decía recién, de que las entidades con monto negativo nos perjudican a todos, es que se realiza un cobro mínimo, es decir, todas las entidades pagan este Fixed Tax, que básicamente es el 35% del Entity Fee. En este caso, como el Entity Fee son 200.000, el 35% son 70, y eso se divide directamente entre las 17 entidades, y eso determina parte del monto a pagar por Fixed Tax más lo que surja de capital. El segundo, y está en esta columna, que es el mismo monto que ven acá. En este segundo concepto ven lo que es el profit de OGB, es decir, la rentabilidad de OGB, y está calculado de la siguiente manera: es el total generado en ingresos de OGB menos el MC Fee cobrado ese mes. Entonces acá ustedes pueden ver cuál fue el porcentaje de MC Fee que estuvieron pagando, y acá vean cómo cambia en las diferentes entidades, y esto tiene que ver con la realización de descuentos, con el obtener, por ejemplo, beneficios por Fast Approve o por los conceptos que sean. Entonces acá ustedes también este dato lo tienen que empezar a medir y disminuir lo mayor posible, porque significa que hay OGBs que tienen mayor rendimiento y hay OGBs que tienen menor rendimiento, como en este caso que Córdoba pagó casi el 67% de MC Fee y La Matanza pagó el 27,78% de MC Fee. Entonces, bueno, esto nos da un montón de análisis para poder realizar. También se realiza el mismo análisis y los mismos números para lo que es OGE, IG y OGT. Total de ingresos menos MC Fee, eso es calculado según Expadata. Acá lo importante también a tener en cuenta es que si ustedes no completan lo que es precio de venta, que es esta columna de acá, en el caso de OGB, la M, y en el caso de las demás operaciones siempre va a haber una que es precio de venta. Si ustedes no lo completan, directamente se tiene en cuenta el precio del producto, ¿sí? Es decir, si ustedes hicieron algún descuento y no está contemplado ahí, van a también tener que corregirlo después, si no les va a generar un monto que no es real. De esa manera se calcula lo que es X2 y X3, que es el precio de venta de OGB X2, es decir, el profit de OGB, y en X3 el profit de GGT. Se calcula el total. Esta columna que dice distribución básicamente es cuánto le corresponde a cada entidad dividido el total para llegar a un monto de distribución, y to pay es el monto determinado para pagar Entity Fee. Entonces volvemos a esta primera pestaña, donde vemos que acá está el total por X1, el total por X2 y el total por X3, que es el profit de estas áreas. Y eso nos da un cálculo 1, un cálculo primario, para calcular, bueno, cuánto es lo que tiene que pagar cada entidad de Entity Fee. Como les comenté el lunes también en la meeting de Power Corner, pusimos un tope
del 10%, perdón, del 10%, es decir, 20.000, porque me parece realmente un poco injusto que alguna entidad deba pagar más del 10% y también para achicar lo que tiene que ver la diferencia financiera y que va a causar obviamente entity fee. Entonces, lo que queda después por discutir es, bueno, si también hay que poner un mínimo, cómo podemos trabajar para que esto también en el futuro sea una herramienta de igualar a las entidades y de exigir y obviamente de generar este sistema mucho más solidario y responsable entre todos. Entonces tenemos el porcentaje, en este caso hay una entidad que excede lo que es el 10%, que es San Juan, entonces su monto se redistribuye y se redistribuye con los mismos porcentajes que se habían hablado anteriormente y queda de esta manera. Como ven acá, el monto de redistribuir son 6.437, cada una de las entidades absorbe una parte de ese monto y eso nos da el total a pagar. Y acá simplemente para hacer un doble check que ninguna entidad luego del recálculo y del cálculo final sobrepasa el 10%. Si alguna entidad pasaría el 10% acá, hay que volver a hacer esta redistribución cuantas veces sea necesaria para llegar a que todas pagan como máximo el 10%. Eso es todo, chicos. Acá voy a estar creando el movimiento. Voy a subir este video para que cualquier duda me avisen. Como sean súper conscientes del deadline, hasta el lunes pueden hacer correcciones, preguntas, dudas y demás. Y el deadline de pago será el otro lunes 28. Entonces tengan en cuenta ese tiempo para poder revisar, para poder preguntarme, para poder hacer dudas, observaciones y demás. Cualquier cosa estoy a disposición. Seguramente el lunes pongo un horario de consulta, pero si no, ya saben, me escriben por WhatsApp o por correo y les estaré contestando. Les mando un abrazo, chicos. Cualquier cosa me avisan. Chau, chau, que estén muy bien.